Buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. Los peores augurios económicos los acaba de confirmar el Fondo Monetario Internacional. Y es que se prevé para nuestro país una caída del PIB del casi 13%, cuando la media de los países desarrollados es del 5%. Dice hoy, por ejemplo, El País, que es la peor caída o la peor recesión desde la Guerra Civil. Bien, y ante esta situación, el Rey, la COE o Felipe González están insistiendo en la necesidad de que haya acuerdos entre partidos constitucionalistas, los que conformarían ese gran reflejo social y de pactos con la parte social, con los empresarios y con los sindicatos. Y se mueven porque, por ejemplo, Nadia Calviño va a ser candidata a presidir el Eurogrupo con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular. Y aquí, a nivel nacional, está habiendo acercamientos, ya los hubo hace días con Ciudadanos, del Partido Socialista, y lo está habiendo también, entre reproches, pero los hay, con el Partido Popular. Claro, esto seguramente también tiene consecuencias, y es que al mismo tiempo cierra puertas a delirios separatistas o a medidas económicas más ideologizadas. ¿Qué va a hacer entonces si esa relación, ese consenso se va produciendo, se va conformando? ¿Qué van a hacer partidos como Bildu, ERC o incluso Podemos, con algunas medidas que había puesto encima de la mesa? Vamos a intentar ver en qué momento nos encontramos económicamente muy grave, y hay quien dice que es solo el comienzo, y el planteamiento o el replanteamiento que hay en el ámbito económico. Javier Adán, periodista, compañero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y bien hallados. Terminando ya el mes de junio. Sí, Víctor, preocupados. Preocupado. Sí. Víctor, gracias. Un placer. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañar. ¿Y Pablo Blesa? Pues preocupado pero optimista, porque por un lado es cierto que las previsiones, como es inevitable, del Banco de España, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, son las que son, pero no se tiene en cuenta que nos van a inyectar una jeringuilla de 170.000 millones, que van a ser los fondos que vengan de Europa. Sí, pero esos fondos vendrán con determinadas condiciones, No se sabe. que no se sabe cómo de duros serán, pero vendrán con condiciones. ¿Crees tú que estamos por esas circunstancias económicas tan graves, ante un paradigma nuevo sociopolítico? Hoy he entrado al debate con fuerza y gracias por darme la palabra en ese sentido. Mira, ahora va a haber un cambio de temática agudo, que se está viendo ya. Vamos a pasar de hablar constantemente, diariamente, en todos los medios de la pandemia, del lado sanitario de la crisis, y de pronto vamos a empezar a ver que ya el eje va a ser la economía. Van a ser los planes de reactivación de la economía, de apoyo a los sectores dañados, planes de reactivación, los fondos europeos, los fondos del Estado, el endeudamiento del Estado. Se va a hablar de la economía. Y en ese sentido es patente y claro que todos los partidos políticos, hasta Podemos, hasta los más recalcitrantes, salvo los locos, es decir, ERC sigue con sus delirios, eso no lo vas a cambiar, Bildu con los suyos, pero son partidos, hablando de Bildu, en el contexto de las elecciones en el País Vasco, que baja. Entonces, en ese contexto, evidentemente una flexibilización de todos, desde Podemos al Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, todo el mundo bascula, y aunque la retórica siga siendo con tiquismiquis, con meter el dedo en la herida, evidentemente se ven consensos. Javier. Pues yo es que las predicciones que ha hecho, la valoración que ha hecho hoy mismo el Banco el Banco de España, Pablo Hernández de Cos como máximo responsable, la verdad es que presentan un panorama desolador. Estamos hablando de una horquilla del entorno de la caída del 20% del PIB. 20%, eso es una brutalidad. Es decir, eso estaría en sintonía con esa circunstancia que se reflejaba en el país de que desde la Guerra Civil no ha habido otro momento peor. Javier, y estamos hablando también de un 20% de paro. Eso te iba a decir, Javier, porque la gente igual con el 13% al 20% del PIB... Bueno, pues ojo, una cosa. No sabe muy bien qué es, pero ¿eso qué es? Claro, el 20% del PIB son empresas cerradas, sobre todo fundamentalmente en lo que es el turismo, en lo que es el comercio, y no hace falta nada más que darse un paseo por la ciudad, por la nuestra mismamente, para ver eso. Pero una matización, vamos a ver, hablamos del 20% trimestral, porque sí. lo que dice el Fondo Monetario es el 13% anual. Ahora, el 20% es trimestral, no es el 20% anual. Pero la recuperación el año que viene sería del 6%, con lo cual habría una lentitud en esa recuperación. Víctor, tu opinión. Yo estaba ahí por irme a almorzar, es decir, luego vuelvo. Yo discrepo profundamente. Mira, me subo a la montaña rusa del ego. Yo he mandado hoy a imprenta un manual que publica, una monografía que publica la UCAN
con 20 politólogos de universidades españolas. Pompeu Fabra, Complutense, Autónoma de Barcelona, Castilla-La Mancha, y es sobre lo realizado por la Comisión Europea en materia del COVID. El libro se cierra con un artículo mío que me ha tenido entretenido 2 meses revisando todas las resoluciones de la Unión Europea con motivo de la pandemia, que por cierto, primera conclusión, han sido mucho más ágiles que con la crisis anterior. Pero que nadie se crea que esto va a ser gratis. No es gratis. Va a estar condicionado. Una cosa es que no van a venir señores de gris ni máquinas de escribir, pero que los fondos europeos, los 750.000 millones de euros, más allá de la condicionalidad a política verde, a transición digital, van a tener condicionamientos, y que si no se cumplen no hay fondos, pues está clarísimo. Pero ahora añado, ya que me habéis dejado sin hablar media hora, sí, hombre, sí. Uno de los condicionantes de estos fondos es lo que está ocurriendo últimamente en la política nacional. Vamos a ver, el Partido Popular, el Partido Socialista son partidos de Estado, son partidos institucionales, y además los dos están obligados a entenderse, porque no tienen las manos limpias en esto de la pandemia, ni uno ni el otro. Recordar que el Partido Popular todavía no tiene cerrado ni a nivel regional ni a nivel estatal el tema de las residencias de tercera edad, que ese es un tema complicado. Segundo, tú oyes por separado al señor Casado y oyes por separado al señor Sánchez y, oiga, dicen lo mismo. Si es la misma frase, tenemos que estar unidos, tenemos que avanzar más allá de los sectores tradicionales como la construcción y el turismo, tenemos que reindustrializar el país, tenemos que hacer la transición digital, tenemos que hacer la transición económica. Y miran a los socios. Pero eso denota una cosa, lo que denota es que ni uno ni otro tienen alternativa a la crisis nada más que la que marca la Unión. Otra cosa es que uno está ejerciendo de gobierno y el otro ejerce la oposición a su forma de entenderla. Pero mira, para concluir, si España quiere salir de la crisis, estos dos partidos, estos dos, del resto hablo después, estos dos tienen que entenderse. Lo harán antes o lo harán después. Y además, quien les va a obligar a entenderse son el Banco de España, la Comisión Europea, la Casa Real. Oiga, es que no hay otra solución. Es que Partido Popular y Partido Socialista tienen que demostrar una vez más que son partidos de Estado. Aquí hay dos cosas. Primera, voy a empezar por la primera. Nadie sabe exactamente cómo o qué condicionalidad van a tener los fondos que lleguen, que nos inyecten desde la Unión Europea. No lo saben todavía ni los jefes de Estado, porque están negociando. No, déjame seguir. Entonces, en primer lugar, lo que sí está claro, del primer encuentro y único que han tenido hasta ahora, a partir del plan de la Comisión, que es la que ha creado el marco para ese debate entre jefes de Estado, fue el encuentro del viernes pasado, donde lo que sí es un principio general ya establecido, es que una parte muy sustancial van a ser donaciones, inyecciones que no hay que devolverlas y que no tienen interés, que no son préstamos. Y otra parte, quizá la mitad, tendrá una condicionalidad para convencer a los 4 países llamados frugales de la Unión, los finlandeses, los austríacos, los holandeses. Te voy a mandar la fuente, no sé para qué me he leído yo 2000 folios. Otro aspecto. Llevan 2 meses tomando decisiones. No, vamos a ver. El proyecto de la Comisión consiste, la decisión que se ha tomado es, por parte de los jefes de Estado y de Gobierno, que sea la que se endeude sea la Unión Europea, que es la que va a emitir los bonos. Mutualizar el interés. Va a ser la Unión Europea la que se endeude y no los Estados. Mutualizar el interés. Lo que tú quieras, pero lo que voy. Va a haber una parte muy sustancial que van a ser donaciones. Lo quiero decir porque como soy europeísta, como es muy fácil decir, hombre, nadie te regala nada. Vamos a ver, aquí el tema está en que las economías están tan interpenetradas que si tú quieres vender Mercedes, si quieres vender BMWs, tienes que tener unos españoles que puedan comprarlos. Entonces, ese nivel de interpenetración obliga a eso. Otra cuestión, el Partido Popular. El Partido Popular, su estrategia de partida era la crispación y era rebozar en la crisis al Partido Socialista, que temblase y que acabase la legislatura. Pero como se dan cuenta que eso no ha sucedido, porque es curioso, en época de crisis la gente se afilia, se soporta a los líderes, aunque no lo hayan hecho bien. Ahí vemos a Feijóo, vemos a Urkullu flotando en las encuestas, y aquí a nivel nacional vemos que no se desgasta el PSOE. El CIS nos dice que el PSOE ha crecido de intención de voto al 31%. Eso lo dice el CIS actual, ¿no? Bueno, de acuerdo, pero lo que tenemos. Entonces, ¿a qué dónde voy? Pero eso lo dice el CIS, Pablo. Hay otros sondeos que dicen otra cosa totalmente distinta. El Partido Popular ha entendido, también por la influencia de los empresarios, uno, ha apoyado los planes de choque del turismo y de la automoción. Ha apoyado, al final, algo impensable, la medida estrella de Podemos, que era el ingreso mínimo vital. Y va a apoyar ahora el plan de reactivación. ¿De dónde sacamos
lo que Podemos es el que ha inventado el ingreso mínimo vital. Bueno, su propuesta Mire usted, electoral. en la Comunidad Autónoma de Murcia el ingreso mínimo de inserción es del año 2002 y el reglamento del 2007. En el País Vasco el ingreso de garantía mínima lleva ya 10 años circulando, por cierto, con el triple de cuantía. Este señor ha inventado la rueda. Pablo Iglesias ha inventado la rueda. Que no se ponga a decir, oiga, los ingresos mínimos de inserción como prestación no contributiva llevan 15 años en España. Sí, pero, en todas las... Lo que ha hecho es... Con algún matiz armonizar. importantísimo. ¿eh? Sí, pero que no invente. Sí, pero, Que no invente. pero es la penetración hacia la población que está en riesgo de exclusión. ¿no? No, o sea, pero tampoco, es decir, pero tampoco, porque fíjate, aquí estamos hablando de que fíjate. se llegaba a 6.000 familias y resulta que ya las solicitudes que ha habido, estoy hablando de la región de Murcia, que van más allá de 30.000. Vale. Entonces, que es una diferencia sustancial. A esas familias se las tenía desprotegidas. Y ahora yo te respondo. El salvapatrias, señor Pablo Iglesias, si no voy por ahí, ha regulado un ingreso mínimo de inserción que complementa a los autonómicos que ya existían, donde, por cierto, las comunidades están diciendo pongan la pasta, y oiga, ha dicho que los ilegales y lo de la sumergida no van a cobrar. Claro, estos no son vulnerables. Estos no son pero vulnerables. es que van por lugares diferentes. Porque a Pablo Iglesias yo creo se que la le tendría clave que caer en la cara a trozos. Oiga, eso seguramente. Que usted haga un ingreso mínimo de inserción y diga que en este país, Víctor, con la que ha caído miles y cientos de miles de personas que tenemos aparcados en campos de refugiados, en campos donde tenemos a los inmigrantes. Víctor, son cosas diferentes. ¿Cómo que diferentes? Sí, por lo siguiente, vamos a ver, yo creo que... ¿Estos no tienen derecho al ingreso mínimo? Sí, pero vamos a ver, que no va todo por el mismo lado. Y tú lo sabes mejor que yo, si me dejas que al menos avance un poco. Una cuestión que yo creo que ha sido clave es que en todo esto ha intervenido el ministro Escrivá, que sabe mucho de eso, y desde la Seguridad Social. ¿Y qué es lo que ha hecho? Cruzar datos de todos aquellos lugares donde se pueden cruzar datos, es decir, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y demás, para detectar quiénes son aquellas personas más vulnerables. Correcto. Y entonces, a partir de ahí, una serie de normas. Esas normas son que estés en búsqueda de empleo activo, que lleves más de 12 meses y una serie de ellas más. Entonces, se ha detectado eso y a partir de ahí, los ciudadanos son los que tienen que solicitarlo. Y es aquel ciudadano que quiere trabajar y que tiene la intención de trabajar. Más aún, los datos le dicen, y espero que sean ciertos, que solamente van a estar menos de 2 años todas estas familias. Otra cosa es... Pero perdona, acabo muy rápido. Otra cosa es a los otros que tú te referías, que evidentemente son muy vulnerables también y que los tenemos aquí y son nuestros nuevos vecinos, los ilegales, los que nunca han trabajado, las personas que están por la calle y muchas de ellas demenciadas, pero eso va por servicios sociales, no va por la seguridad social. Y sobre todo, Javier, habrá que decirle, mire usted, el sistema no contributivo de protección social en este país no lo ha inventado nadie. Se inventó hace muchos años. Sí, claro. Las pensiones no contributivas las ha cobrado mi madre, que lleva ya 10 años en un camposanto. Mi madre compraba 300 euros de pensión no contributiva. ¿Qué pijo que ha inventado este hombre la pensión no contributiva? No. Lo que ha hecho ha sido armonizarla y buscar con la crisis del COVID dónde había que aplicarla. Eso es lo que ha hecho. Y por cierto, como es muy progre, pero muy acomplejado, ha dejado fuera al colectivo más vulnerable. Ha dejado fuera a la gente sin papeles, ha dejado fuera a la gente irregular. Hombre, ¿por qué? Por la Virgen. Pero ¿qué me estás contando? Tiene que ir por otro lado. Pero me gustaría hacer una apreciación a lo que decíamos antes. Sí. Por el lado de la policía. No, hombre, porque vamos a ver, el ministro Escrivá va por seguridad social y demás, y las personas que tienen que volver a lo que es... Y en cambio, servicios sociales es propio de Pablo Iglesias, que por cierto lo que quería era un salario mínimo vital para todo el mundo, y eso no tiene sustancia en sí mismo. Yo doy clase en esta Universidad de Derecho del Trabajo. Las no contributivas se regulan en la Seguridad Social, Ministerio a nivel nacional y en las comunidades autónomas. Eso, o me tienen que despedir de la universidad. Cerramos, si parece, ese capítulo porque quiero volver y retomar. Hablaba Pablo de que el Partido Popular ha cambiado cierto rumbo o está matizando sus posturas. Y el Partido Socialista también, y Podemos mucho más. Claro que sí. Por eso lo del acercamiento... Vamos a ver, porque, por ejemplo, ya se acaba de anunciar que Podemos... o por lo menos, si no lo ha dicho públicamente, se ha trasladado que lo del impuesto a los ricos, el Partido Socialista no le gusta, y en este nuevo paradigma que yo hablaba antes, las medidas económicas, esas y algunas otras ideologizadas, va a tener que renunciar a ellas. Y ya se ha anunciado. Claro, ¿hasta qué punto puede ceder el partido? Porque sabes que Podemos... Muchas de las iniciativas las pone encima de la mesa para su público, para su gente. ¿Hasta qué punto va a tener que renunciar a cosas sin que le haga mayor coste y en base a ese consenso
más de partidos PP, Ciudadanos, Partido Socialista. Bueno, los grandes giros estratégicos, al menos que yo percibo, son en el Partido Popular. Es un giro también producido por el efecto Feijóo y por el efecto Mañueco. Es decir, los moderados, los varones moderados y sobre todo Feijóo, que es el gran líder del partido, el gran varón, pues obviamente en la crisis han tenido una posición muy moderada. Y eso ha ido forzando, aparte de los empresarios, de Garamendi y de la realidad, ha ido forzando a Casado y a Egea, a nuestro querido Teodoro García Egea, murciano, a moderar y cambiar de línea. Eso ya es muy evidente porque hoy se va a votar el nuevo proyecto y ellos han cambiado, han basculado drásticamente. Otro partido que es eje fundamental, aunque tenga muy poco poder y muy pocos escaños, que ha hecho un giro que obviamente nos hace sentir nostálgicos de elecciones del pasado, es Ciudadanos. O sea, Ciudadanos abre una nueva vía que permite al PSOE, de cara a la cosa más importante para el PSOE, ¿cuál es? Igual es la más importante, incluso diría para este país. ¿Queremos ir de nuevo a las elecciones? ¿Quién quiere ir a otras elecciones? 2015, 2016 y 2019. Entonces, si no hay presupuestos en septiembre, si no hay presupuestos, hay elecciones. Entonces, el hecho de que podamos prescindir, digo como sociedad, de los extremistas, de Esquerra Republicana en particular, a la hora de conseguir que esos presupuestos avancen y que haya un acuerdo previo, un acuerdo de entendimiento entre Ciudadanos y PSOE, lo que hace es que estabiliza al gobierno y eso es lo que hace bascular. Pero tenemos ministro de Podemos y vicepresidente. ¿Qué es lo que pasa con Podemos? Ellos están tan felices en el poder, les está yendo tan bien en el poder. No olvidemos que las 5 medidas estrella de Podemos, un salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, el juego, controlar el juego, las salas de juego, la infancia y el tema sexual, del consentimiento sexual, eso ya lo han conseguido. Eso era impensable y lo han conseguido en medio de la crisis. Están muy felices en el poder. Entonces, ¿ellos qué van a decir? Mira, por supuesto que no nos gusta Ciudadanos, pero entendemos que debido a la volatilidad de la relación con ERC, que es un partido muy volátil, entiendo, Pedro Sánchez, que tú te muevas en esa dirección. Yo lo entiendo. Solo te pongo unas líneas rojas, nuestro pacto. Tenemos un pacto cerrado, a eso no podemos mover ni una coma del pacto que tenemos negociado entre los partidos de gobierno. Pero voy a ser comprensivo que tú te acerques a Ciudadanos porque entiendo que lo otro es un partido explosivo, ERC, no fiable. Estamos entre un paradigma más efectista, lo que hacían los partidos políticos, unos, otros, y ahora más efectivo. Bueno, vamos a ver, yo creo que sí que se están produciendo una serie de evoluciones que hace una semana mismamente nos hubiesen parecido sorprendentes y esto no va por ahí. El enfrentamiento, porque la circunstancia política parecía que apuntaba más a intentar, por parte del Partido Popular, un adelanto de las elecciones para ver si tenían opciones, cosa que yo creo que a día de hoy se ha descartado y creo que ha pesado mucho. Es una sensación, no hay una información real que puedas desgranar sobre el asunto de la reunión, el congreso que han hecho los máximos empresarios de España, el que se han reunido y han visto que cómo va la cosa. Yo creo, y es un reto que además enviaría a cualquiera de los estudiosos de la UCAN de la economía y de la historia de la economía, que yo creo que es la primera vez que la macroeconomía y la microeconomía están muy próximas, ¿eh? Siempre son dos niveles completamente distintos, es decir, todos esos adelantos de previsiones catastróficas que nos están viniendo, por ejemplo, del Banco de España, resulta que sí que coinciden cuando tú te paseas por las ciudades y ves ese poco consumo, ves ese desánimo, ves ese cierre de comercios, ves eso de que ¿cuántos turistas nos van a llegar a la Comunidad de Murcia? Muy pocos. ¿Cuántos nos van a venir a España? Si nos viniesen una tercera parte de la del año pasado, nos daríamos ya con un canto de los dientes. Es decir, es por primera vez yo creo que esas circunstancias se están dando y eso están marcando la vida real de la gente. El otro es política económica. La política económica la tienes que prever a medio y largo plazo. Pero son dos mensajes diferentes. Ha habido mensajes del presidente de la COE diciendo, oye, aquí hay que hacer lo que hay que hacer y hay que solucionar los problemas del país. Vamos a dejarnos radicalismos y posturas ideologizadas al margen porque hay que tirar para adelante. El rey ayer, el mensaje que dio fue muy parecido. Felipe González también decía, oye, eso de atacar de Podemos a los empresarios, ¿en dónde estamos? Hay que remar juntos. Todo eso al final parece que está calando. La COE está mal y los sindicatos también están por el pacto social. Es que esa pieza, ese elemento de unión, por ejemplo, en el caso de los ERTE está siendo clarísimo. ¿Sí? Oye, de verdad que hay un intento por todas partes de llegar a acuerdos. Lo que pasa es que, claro, por un lado, pues el gobierno tiene que ver lo que puede pagar y lo que no. Por otro lado, los que lo estamos viendo desde fuera, dices, es que hay muchas empresas que o se mantiene el ERTE más allá incluso de septiembre o ya
ya veremos a ver lo que ocurre, porque lo que pretende el ERTE en un principio es mantener esa vinculación entre la empresa y la estructura suya social y de los trabajadores, ¿no? Para que no se pierda eso, porque si no lo que estamos hablando es que al final, otra cosa es que una parte acaba en ERE, es decir, en despidos reales, porque la actividad económica no se vuelve a retomar. Pero yo creo que, por ejemplo, ahí estás viendo dos piezas claves, tres incluso, y señalo a quien sabe mucho de esto, que nos lo puede ilustrar. Yo creo que la ministra Yolanda Díaz, de Podemos, está ejerciendo un buen papel encima con Garamendi, el representante de los empresarios, y que de verdad que dices, corchos, se están entendiendo, están llegando a acuerdos, y eso es importante, está cediendo uno y otro. Y luego, el elemento clave también, yo creo que están siendo los sindicatos, que por una vez, esas tres patas que yo creo que son fundamentales, se están entendiendo en una situación tan catastrófica como esta. No quiero volver a decir mucho esto de la catástrofe, pero es que, corcho, las cifras no están bien, y luego cuando sales a la calle y entras en bares, restaurantes que quizás sea lo más así, algunos de ellos cuando te dicen, igual debería habérmelo pensado y haberlo dejado para septiembre. Víctor, yo lo que sigo viendo es que todo esto, bueno, si se rema en el sentido de ese acuerdo, o de esos acuerdos, no sé si son unos pactos de la Moncloa sin papeles, o es más un postureo, pero bueno, si hay acercamientos entre el Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, pues señales de distorsión, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, que en ese sentido un socio de gobierno como es Podemos, se apunte a abrir una investigación a Felipe González, una persona que es absolutamente representativa del proceso democratizador de España y un peso tan pesado entre el Partido Socialista. Y resulta que eso lo piden RC y Bildu. ¿De quién estamos hablando? Que está pidiendo que se investigue anomalías desde el Estado y blanquear cosas, ¿no? Lo apoya Podemos. Y no sale adelante porque el Partido Socialista cuenta con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular, quienes no son sus socios. Es decir, estamos en una situación esquizofrénica, ¿no? No, volvemos al argumento que yo planteaba al principio. Para empezar, Podemos, no te lo admito, no es un socio de gobierno. Podemos es el mayor problema que tiene el gobierno del Partido Socialista. El mayor problema del Partido Socialista no está fuera, está dentro. Es Podemos, que no hace nada más que poner palico en la rueda a ver si revienta la historia. Europa no va a pagar, lo diga Pablo Lesa o lo diga sus subcordas, más caprichos de Podemos. No los va a pagar. Es decir, o sí, o el señor Casado y el señor Sánchez llegan a acuerdo, o Europa va a decir, ¿ustedes de qué van? Lo de Podemos con el tema de Felipe González. Mira, eso responde, Antonio, que son unos inmaduros. Yo podría decir hasta incluso una frase que comentaba Felipe González en su tiempo. No le gustaba la gente baja que era capaz de subirse encima de un muerto para parecer más alta. Vamos a ver, el tema de los gases juzgó. Ha habido un ministro en la cárcel que se le ha olvidado al país. Ha habido un secretario de Estado en la cárcel. ¿De qué va esta gente? ¿De qué va esta gente y sus aliados, herederos de ETA y un partido como Esquerra Republicana, que también lo digo, Esquerra Republicana tiene dos opciones y va a tener que elegir pronto. O se convierte en un país, en un partido que apuesta por un autonomismo reforzado en Cataluña, o se irá como Junts.cat a tomar viento fresco a la farola. Será un partido de nostálgico. No hay cabida para eso. Pero en el caso de Podemos es un caso de alta traición. Oiga, que parece que estamos diciéndole a la ciudadanía que esto de los GAL no se enjuició. Yo sé que el señor Vera estuvo en la cárcel, oiga, que el ministro de Interior estuvo en la cárcel, que esto se ha juzgado y se ha rejuzgado. Y luego, mira, una cosa, pensando en lo que Europa puede pensar de nosotros. A mí, y ahora hago referencia ya a él, porque este señor es de Bilbao, vasco. Yo hago referencia a él. Para mí no es gratuito que los dos partidos más antiguos que hay en este país son el PNV y el PSOE. Y eso, si uno se va a los orígenes del PSOE y del PNV, quiere decir que son las dos líneas ideológicas, la democracia cristiana, no lo olvidemos, ¿verdad?, y la socialdemocracia, las que fundaron y refundaron el modelo de bienestar social europeo. Y yo creo que ese era el punto de partida, y le pese a quien le pese, va a ser el punto de llegada. Es decir, Europa, mira, hay una frase que me la he apuntado por aquí, si la encuentro, de la canciller federal Angela Merkel. Y esta señora dijo hace 3 días en la televisión: a veces soy liberal,
a veces soy conservadora, a veces soy social cristiana, y en esto es en lo que se caracteriza la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. Pues ese es el camino que tenemos que andar, es decir, ir hacia un camino de partidos que giren hacia el centro, giren hacia el centro liberal, socialdemócrata, de la democracia cristiana, y convenzamos a Europa que necesitamos ser ayudados. Esa es mi opinión. Y lo que dices de Podemos, primero, no es socio de gobierno, y segundo, lo que han hecho con Felipe González es un acto de traición y de falsedad. Y de inmadurez. Son unos inmaduros. ¿Te parece esas alianzas tan extrañas que tuvo que apoyarse? En realidad no son alianzas, son votaciones ¿Apoyos? sobre temas muy concretos que no tienen por qué generar relaciones más allá de la votación en sí y que demuestran para cada uno distintas cosas. Por ejemplo, quiero recordar que es cierto que Podemos quiere convertir el Parlamento español en una suerte de segundo nivel judicial. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el caso del Rey. Y el caso del Rey, primer caso, en el caso del Rey, Podemos insistentemente quiere que el Parlamento español, el Congreso, investigue las cuentas del Rey, la famosa transferencia de 65 millones a la cuenta de esta señora amiga o amante, ya se refiere todo el mundo a ella como amante del Rey, esta mujer danesa, y esas relaciones con los paraísos fiscales que por lo visto tienen algunas fundaciones del Rey. ¿Qué ocurre? Que el reglamento del Congreso impide, por la inviolabilidad de la figura del Rey, que tú lo investigues en esa Cámara, cuando además está siendo investigado, como sabemos, a nivel judicial por un tribunal en Suiza y un tribunal en España, el Supremo en España. Entonces, finalmente los partidos dicen, usted quiere investigar al Rey, pero primero, eso no es razonable porque no es legal según el reglamento de la Cámara, según los técnicos de la Cámara, y segundo, ya está siendo juzgado. Y aparte hay un elemento de proteger el sistema. En el caso de Local pasa lo mismo, es un caso ya juzgado, rejuzgado, que llevó a la cárcel, si no me equivoco, a Damborenea, que llevó a la cárcel a Vera, que por cierto se había forrado, tiene una cantidad de pasta el secretario de Estado, y también a un hombre que me parecía más limpio, pero que terminó en la cárcel, que es Barrio Nuevo, el ministro Barrio Nuevo. Con el hijo de Jaime Vera, tuve varias reuniones en aquel momento que todavía hoy no puedo contar. Que fíjate, en el caso de Vera, por recordar a este señor que era así con aspecto draculino, resulta que sus suegros tenían una pequeña tienda que facturaba cientos de millones al año, ¿no? Creo que era una tienda de clavos, una ferretería. El objetivo no es Vera. No, pero ya verás. ¿Qué ocurre? Que en esa investigación, y ahí metemos a Garzón en el ojo también del huracán, había un Mr. X. Había un Mr. X que nunca se consiguió desvelar. Y ese Mr. X se asumió siempre que era Felipe González. No se puede entender que Barrio Nuevo pusiese en marcha... Pero Pablo, para que siga en el uso de la palabra, ¿tú crees que la defensa que hizo ayer, como tú dices, yo no lo digo, tú dices Pedrito Sánchez, yo no tengo tanta confianza, la defensa que hizo Pedro Sánchez ayer fue la que tenía que ser? Pues digo, yo es que lo vi un poco débil, porque aquí, contra quien va Podemos, no es contra Vera, es contra el Partido Socialista Obrero Español. Y ayer el señor Pedro Sánchez fue un débil, defendiendo posiblemente al presidente, al mejor presidente que ha tenido su partido en este país. Sí, es cierto, pero lo hizo por primera vez. Que no pero débil. Pero sabemos... Pero también sabemos, lo que ha hecho Felipe González lo sabemos todos. Antonio, también sabemos... que universalizó la seguridad social lo sabemos. Que la enseñanza concertada la puso él, también lo sabemos. Sí, pero todo eso lo sabemos. Pero dos cosas. Vamos a ver, es cierto también que el nivel de corrupción en su gobierno fue dantesco. Segundo, se ha convertido en un hombre de negocios multimillonario. Cuando se mueve... Pero qué malo que es No, escucha. Qué malo. La relación que tenía con... Ya que hablamos de Venezuela mucho. Pablo, lo que pasó con Local, ya lo hemos hablado y hace muchos años. Y ya me está juzgado. Yo lo que hablo es en el significado que puede tener que en este momento tu socio o tu enemigo de gobierno plantee eso a tu propio presidente. El vicepresidente se lo plantea el presidente en el debate. Sí. ¿Qué significado político y qué consecuencias puede tener o ninguna? Yo creo que ninguna. Hablamos de una figura histórica hiperamortizada que ni siquiera está ya como... Que sí, pero ahora en este momento. No, es una cosa extemporánea que es para uso de utilizar el Parlamento como una especie de vocero, de purificador moral, de una especie de inquisición moderna de figuras del pasado que jugaron un rol y que ya están retiradas y están en un feliz retiro. Pero sobre todo, fíjate, Antonio, es decir, lo que Pablo dice que algunos dicen de Felipe González es lo que muchos indeseables, envidiosos y de baja moral dicen de mí por estar en la UCAM. Vamos a dejarnos de lío. El presidente del gobierno acabó su etapa de presidente, en vez de irse al Consejo de Estado, siguió en el ámbito privado. ¿Y qué pasa? Tiene que irse a pedir limón a una esquina. Tiene que irse a un colegio, a una orfandad.
podrá hacer lo que le venga en gana al señor presidente. Joder, es que estamos ya, es decir, lo voy a ligar con el tema del rey. Yo no sé, es evidente que el anterior rey, a mí no me gusta hablar de este tema, pues tuvo conductas que se pueden calificar de escasa probidad moral, pero ya aún demostrándose que sea culpable de eso, de baja probidad moral, hasta incluso demostrándose más cosas, para mí más importante la institución, el sistema. Lo digo sinceramente, es decir, oiga, si este señor se ha equivocado, ya tendrá donde pagarlo, ya no sé dónde, ya pagará él donde tenga que pagar. Pero al final quien está atacando al rey está poniendo un torpedo en la línea de flotación del sistema. No voy a ser cómplice de esta gente de Podemos que quiere encargarse primero el PSOE y después el sistema. Escucha, eso tampoco te puede dar inmunidad. Es decir, que una persona... Debes buscar cuál es el objetivo final. A mí lo que me parece, mira, en el caso del rey, yo que era más juancarlista que monárquico, yo soy más felipista y más monárquico que juancarlista, a mí sinceramente sí me ha dolido. Me ha dolido que la persona que debe encarnar la entereza ética y moral de un sistema haya tenido comportamientos que de comprobarse y de demostrarse son tan lamentables. Te alabo el gusto, pero yo quiero saber cuál es el objetivo, porque si el objetivo es el sistema, si el objetivo es el sistema, yo no voy a ser cómplice. Una cuestión, estamos a la vuelta, lo ha anunciado antes Pablo Blesa. Las elecciones gallegas y las vascas. Parece que quienes estaban de líderes institucionales, el señor Urkullu y el presidente de Galicia, pues que van a continuar de manera holgada. Ahí parece que, bueno, no sé, de manera holgada. El de Galicia sí, y allí habrá falta un pacto en el País Vasco, ¿no? Sí, pero bueno, estabilidad en ese sentido, sí, ¿no? De continuidad, digamos. Exactamente, yo creo que en cualquiera de los dos territorios va a ser esa continuidad. Yo creo que Feijóo, sinceramente, lo ha hecho muy bien, está demostrando que es uno de los mejores políticos en España y seguramente que uno de los próximos de los líderes al tener muy en cuenta en el Partido Popular, porque lleva gestión hecha y bien y acertada, y encima tiene una mano derecha, una mano izquierda y un saber negociar que yo creo que de verdad que lo sitúa. Sí, un hombre de Estado, efectivamente, es verdad. Sí. Pero que hay poco ahora. Y en el caso de, no me extraña, pues eso, que al final haya conseguido el cerrar filas, porque había dos elementos que le ponían en cuestión esa mayoría absoluta que muy probablemente, y según todas las encuestas, va a conseguir. Uno de los elementos era Ciudadanos, que no ha tenido prácticamente peso, pero bueno, ya con el desgaste de Ciudadanos eso se pasaba a otra historia. Otra circunstancia era lo de Vox. ¿Cuál era la expectativa de Vox? Bueno, yo creo que Vox en general se está desinflando o está perdiendo, está en un cierto retroceso después de haber conseguido un punto álgido. Sí, bueno, sí, pero es que ni siquiera habían penetrado ni en ayuntamientos en el caso de Galicia. Y luego, en la circunstancia en el País Vasco es muy peculiar, ¿no? Es muy peculiar en cuanto a que, en cuanto al gobierno, yo creo que se va a reeditar el pacto que hay ahora mismo, es decir, el PNV tendrá unos buenos resultados, el Partido Socialista seguramente que está ahí, en contrapartida de lo que está ocurriendo en el gobierno de España. Y la peculiaridad es qué es lo que va a ocurrir, con el Partido Popular, porque con Iturgaiz es que ha dado esto un giro impresionante en lo que es la estructura del Partido Popular. Dentro de los que yo conozco hay mucha gente cabreada en el País Vasco, de verdad que hay gente que no ha entendido para nada esa jugada, y encima van a ir con Ciudadanos, que apenas tenía representación, casi ninguna tampoco en el País Vasco, y luego, bueno, esa peculiaridad de Vox que veremos a ver hasta dónde puede ir, porque en el caso del País Vasco hay mucha gente que son simpatizantes de Vox. Parece como que el País Vasco es un lugar extraño en cuanto a eso. No, hay las mismas sensibilidades que puede haber en cualquier lado. De hecho, pues Santiago Abascal pues sufrió él en propias carnes por todas las amenazas de Hay una cuestión, hemos estado hablando gran parte del programa sobre la situación económica, el devenir, las previsiones. Todo esto puede cambiar mucho también en función de las cuestiones sanitarias. Y vamos a recoger la opinión de una persona que tenemos conexión telefónica con José Antonio Navarro. Lo hemos tenido en varias ocasiones en nuestro programa para hablar de epidemias y de pandemias también, porque estaba aquí justo en enero hablando de gripe y hablábamos, oye, ¿y esto que está apareciendo por China? Y daba su opinión José Antonio, es asesor honorario del Ministerio de Sanidad en este ámbito. José Antonio, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Te acuerdas, verdad, que hablábamos en enero de aquello que aparecía por China y empezaba a estar en Italia, lo que han cambiado los tiempos en muy pocos meses, ¿no?
Perfectamente, me acuerdo, que era muy remoto, que bueno, ya veríamos lo que pasaría y fíjate dónde hemos llegado. José Antonio, ¿qué te parece el nivel de inmunidad que hay? No sé si a nivel general, personas afectadas, personas que pueden ser inmunes. Aquí, por ejemplo, en Murcia se dice la inmunidad es muy baja, estamos contentos porque ha habido pocas personas afectadas, pero eso nos hace más vulnerables. Y en otros lugares, ¿cuál es tu análisis en estos momentos actual? De la pandemia en general, en circunstancias generales, a nivel nacional o internacional. Bueno, me gustaría clarificar un punto. Cuando hablamos de inmunidad, suponemos que el concepto clásico es protección. Sí. Y no es exactamente así. O sea, el 5% o el 5,2% de la población española, según la encuesta de prevalencia, que es positiva al coronavirus, quiere decir que ha contactado con el coronavirus. No quiere decir en ningún momento, por lo menos a día de hoy, que esa persona sea inmune y que pueda evitar una reinfección. Es decir, únicamente lo podemos decir, bien de la de España, bien de la de Murcia en concreto, que un porcentaje determinado de personas ha contactado con el virus y ha tenido una respuesta inmune, pero en ningún caso es sinónimo de protección. Por tanto, muy bajo el porcentaje, de personas que tienen anticuerpos, pero insisto que desconocemos más aún cuántos de ellos son inmunes, cuántos de ellos son susceptibles a una reinfección. En esas circunstancias, de pronto vemos noticias de rebrotes, ¿no? Estamos pendientes de que, igual que hablábamos entonces que está pasando en China, pues de pronto en Italia hay un rebrote en tal sitio concreto, hay una actuación inmediata, se acota, hay otro en China, lugares muy específicos, aquí en España lo ha habido en alguno. ¿Esos rebrotes tú consideras que son normales, que se van a seguir produciendo, que son muy peligrosos, que en cualquier caso están más controlados? Bueno, yo lo que pienso es que realmente nadie sabe cuál va a ser la evolución de esta pandemia. Hay varios modelos matemáticos y difieren unos de otros, ¿no? Lo que sí parece que estamos viendo ahora, que quizás sea la tendencia en las próximas semanas o incluso meses, es una circulación más o menos estable del virus, como por ejemplo la que ocurre ahora mismo, y en cuanto en algunas ocasiones se relajan las medidas de salud pública, pues aparece un pequeño brote que en general, por lo que estamos viendo en España y en otros países, son brotes relativamente localizados, que afectan a un número de personas pues, no superior a 50 o incluso a 100, y que no hay una clara transmisión comunitaria como la que ocurría en el mes de marzo o en el mes de abril, ¿no? Y esos brotes que vemos en otros países, como decía, tienen en general un punto, una característica que yo creo es común a casi todos ellos, es la afectación de personas de la edad, especialmente entre los 20 y los 39 años, y que la mayoría están ligados a importaciones. De hecho, el brote de Murcia, hay algunos brotes en España, en Japón, están ligados a importaciones. Y es un factor, un hecho pues, relativamente común. José Antonio, se decía al principio que cabía esperar pues bueno, como una segunda ola, porque es normal en los virus que la hemos tenido, se ha bajado porque hemos estado confinados. Pero que seguramente podría haber o una mutación que echara por tierra el tratamiento que se está investigando o vacunas, y porque de manera natural, por cuestiones de climatología o de evolución de los virus, cada cierto tiempo hay un repunte, una nueva ola. ¿Eso siempre es así? ¿Cabe esperarlo de esa manera o hay que ver qué pasa? No, los modelos, como te decía antes, son muy variables. Entonces, muchas veces nos recurrimos a lo que pasó en el año 18-19 con la famosa gripe, ¿no? La mal llamada gripe española, que tuvo dos oleadas, más de 2 oleadas, pero que la segunda se dio en otoño. Entonces, por semejanza, decimos, bueno, quizá esta de COVID-19 provoque lo mismo, provoque una segunda ola, ¿no? Pero en general, en realidad no se sabe nada de cómo va a ocurrir. Y bueno, son elucubraciones, pero lo que sí es importante es que en cualquier caso el sistema sanitario e incluso la concienciación de la población es infinitamente superior. No hay comparación con la que había en el mes de marzo o en el mes de abril. O sea, ahora realmente hemos visto la cara al virus, hemos visto lo peligroso que puede ser, la mortalidad que ha tenido, las secuelas que está originando en aquellos que lo han padecido, y yo creo que ocurra lo que ocurra, nos pilla mucho mejor preparados e incluso dispuestos a un segundo confinamiento. Hemos hablado aquí mucho de medidas económicas y de la grave situación económica en la que nos encontramos. Eso hay que compaginarlo también con que no haya una recaída, y para eso
y eso es lo último que te pregunto, José Antonio, tenemos que salir a la calle necesariamente, tenemos que relacionarnos, tiene que haber actividad económica, pero hay que conjugarlo con esas medidas de protección que hasta qué punto consideras que siguen siendo necesarias o son fundamentales. Yo sigo pensando, como he comentado antes, que las medidas de salud pública son fundamentales. La relajación lleva a la aparición de brotes y sí, yo creo que se pueden compaginar, es decir, se puede salir a la calle, se puede disfrutar de compañía y tal, pero sí me gustaría decir, por ejemplo, lo que se ha visto en algunos países, cuáles son lo que llaman ellos los hotspots, es decir, los puntos calientes que pueden predisponer a adquirir una infección por coronavirus, ¿no? Y se resumen primero en los ambientes hospitalarios, en las residencias, pero luego en todas aquellas situaciones o ambientes en los cuales haya un tono de voz muy aumentado o respiraciones profundas, por ejemplo, en los gimnasios, por ejemplo, en las industrias cárnicas, en los karaokes, en los coros, en los espectáculos musicales, en los restaurantes, en los bares. Allá hay, por bien porque hablamos más fuerte o bien en otras situaciones porque tenemos inspiraciones más profundas que pueden facilitar la salida del virus, el inóculo, son puntos calientes. Y en esos sitios sí que tenemos que extremar, a mi juicio, las medidas de salud pública. De hecho, en Japón pues circulan las 3 Cs, que es evitar espacios que puede tener una de las 3, ¿no? Como son los espacios cerrados poco ventilados, los espacios con un contacto estrecho entre personas y donde puede haber un hacinamiento o una concentración de personas. Son las 3 Cs que, evitándolas o yendo a ellas con medidas de protección, medidas de salud pública, podemos evitar en gran manera el que aparezca un rebrote. O sea que estamos hablando, por tanto, aparte de que los científicos continúen haciendo su trabajo y de los responsables de estamentos y demás, compromiso ciudadano en cuanto a su propia protección y de los demás, y volviendo al mismo tiempo a la normalidad, ¿no? Sí, saber compaginarlo, mantener el sentido común y sobre todo tener presente lo que hemos pasado, porque la tendencia después de esos 3 meses de confinamiento es, bueno, ya se ha pasado y nos olvidamos, pero yo creo que el tener la memoria histórica, el ser conscientes, el recordar, el rebobinar y ver lo que ha pasado, lo que hemos pasado en marzo, en abril, incluso en mayo, yo creo que tiene que estar siempre presente y tiene que guiar nuestro comportamiento en la vida cotidiana. Muchas gracias, José Antonio. Un abrazo. Nada, a vosotros, un placer. Un abrazo, adiós. Un abrazo. La verdad es que este tema no hay que perderlo de vista porque puede hacer cambiar las cosas para bien o para mal en las próximas fechas. Tenemos que estar convencidos, seguros, ciertos de que este virus no ha desaparecido, que en tanto y en cuanto no haya vacuna, y como tú señalabas, Antonio, ¿qué vacuna y para qué versión del virus? No sabemos si este virus va a mutar, ir mutando, va a tener siempre, como pasa con la gripe, de hecho, ¿no? Que muta periódicamente, anualmente cambia y la vacuna tiene que modificarse también. Pero es cierto que ha habido casos de rebrote fuerte en Israel, en Alemania, en un matadero, 600 infectados, lo ha habido también en China. Fijaos es volátil, cómo desestabiliza el virus, que en China la ciudad de Pekín, la capital, 25 millones de habitantes, se cerró porque ellos dicen la interpretación, que una tabla de destazar pescado de origen europeo era la que contenía la cepa del virus, y eso te obliga a una tabla de destazar pescado, te lleva a cerrar una ciudad en muy poco tiempo, por el contagio masivo a través del marisco y del pescado. Entonces es verdad que es muy volátil, es muy explosivo y las medidas al mismo tiempo son muy sencillas, es cierto. Es 1,5 metros de distanciamiento y la mascarilla. Y tampoco es más. O sea que es tan complicado y tan sencillo como eso. Yo tengo una pregunta para Antonio Seminario. Para mí, sí. vayamos. Porque mira, hemos pasado 2 fases en el tema del COVID. La primera, donde el Estado nos tutelaba y los ciudadanos decíamos, no somos críos, que no nos tutelen, ¿no? Ahora nos dan la responsabilidad personal, la individual, y entonces la gente se tira a la calle de una forma alocada, ¿no? Y dice, oiga, que intervenga el Estado. Decimos, no estábamos pidiendo ser libres. Y yo la pregunta que os hago a los que sois periodistas, a Antonio y a ti también, cuando yo veo a gente haciendo el imbécil, no con paños calientes, el imbécil por la calle, con la que ha caído en este país, digo, ¿ha sido razonable, ha sido inteligente no mostrar toda la crudeza, que los periodistas no mostréis toda la crudeza de la crisis de este país? Los cientos y cientos de muertos, la gente en la UCI, la gente muriéndose a gorgotones, porque igual algunos de estos payasos, algunos de estos, permitirme, imbéciles en el buen sentido de la palabra, quiero decir, no comparándolos con nadie,
deberían haber visto esas imágenes para no salir. Lo contaba el otro día una señora en una emisora de Radio Nacional y le dije al joven, por favor, sepárese. Dice, señora, si yo estoy contra todo, estoy fenomenal, no se preocupe usted. No, esa señora tenía un familiar cercano que había muerto. ¿Habéis hecho bien? Sí, no, yo te digo mi opinión. Yo creo que no se ha hecho bien. Yo creo que se tenían que haber enseñado imágenes sin cebarse y sin tener que desvelar en la intimidad o en la persona de la que estábamos hablando. Eso habría que preservarlo. No vas a sacar imágenes que desvelen quién es esa persona, el sufrimiento en concreto, porque eso ahondaría en la familia, en el daño a la familia. Pero ver imágenes como la que publicó El Mundo en el Palacio de Hielo con los féretros me parece imprescindible. Además, en ese sentido hay mucha hipocresía en los medios de comunicación. Si ese daño ocurre en Argelia o ocurre en Perú, se publica porque no pasa nada. Porque además es bueno y es una labor informativa. Pero si ocurre en un lugar cercano, entonces la que te puede caer de chaparrón y de crítica puede ser tan dañina y puedes hasta perder lectores y puedes perder algunos ingresos económicos que entonces no lo haces. Y porque además a la gente le molesta. Al final el medio también piensa en la gente y la gente le da igual ver lejos. Y además cree que eso hay que enseñarlo, el niño, cuando el tema esté en la playa. Pero si ese niño ocurre aquí, a la gente le duele mucho. Yo creo que al final el medio hace lo que le gusta a la gente o lo que le deja de gustar. La gente habría, yo te lo devuelvo a ti, la gente habría aceptado que ese niño hubiera aparecido en las playas de Cartagena, pues, no hubiera aceptado comprar el periódico, Antonio, y hubiera cogido ese periódico y lo hubiera criticado a muerte. Y o estamos en la misma. Es decir, ¿quién es responsable? ¿El medio o responsable es el lector, la sociedad, lo que quiere ver y lo que quiere dejar de ver? Y mi opinión es esa, sí había que enseñar, porque si no al final los números son muy fríos. Ya van por 28, pueden ser 40.000. Son tan fríos que al final nos acostumbramos a eso. Hay que enseñar imágenes, pero sin cebarse. Sin cebarse. Yo no voy a ser hipócrita. ¿Qué harías? Con lo que has dicho, hace un mes te hubiera criticado a muerte, hoy te daría la razón. Pues me gustaría con lo que está pasando. Comentario. Te habría criticado, es decir, os cebáis en imágenes que son tremendas para la familia. Habría sacado todo el arsenal de filosofía para decir cómo la prensa hacéis esto. Siempre se critica al hoy mensajero. Viendo lo que ha pasado, te daría la razón. Una fotografía que recordaréis todos porque fue muy impactante, le dieron un Pulitzer de imagen, que fue la de un niño en África y al lado un buitre. Aquella imagen en la que se preguntaba todo el mundo, ¿pero qué hizo el fotógrafo? ¿Por qué no sacaba al niño de allí? El fotógrafo hizo lo que tenía que hacer, esa fotografía. Y luego, además, salvó al niño, pero esa es la poshistoria de después. El niño se murió después porque estaba muy mal. Pero bueno, a la circunstancia esa, ha habido varias asociaciones de reporteros gráficos que yo creo que muy bien han criticado eso, el que no se ha permitido el acceso a todo aquello. ¿Y sabes lo que se vulnera fundamentalmente aquí también? Otro elemento, la memoria. La memoria es que va a quedar ahí en el que todo ha sido pues como muy sí, y todo, bueno, al final sí que había EPIs, al final sí que había, y dónde estaban los fallecidos, ¿no? Y esa vulneración de la memoria a mí sí que me parece trágica. Me parece que Víctor se refería también de fondo a si tiene un carácter educativo la crudeza. Sí. Si ver la crudeza nos educa. La verdad es que no. Es decir, por desgracia no nos educa. Los tontos y desaprensivos, los ha llamado tontos, yo desaprensivos, existen a pesar de... ¿Y por qué? Voy a referirme a la campaña de la Dirección General de Tráfico, que ha jugado, obviamente hay que modificar las campañas, y sabéis que ha jugado a campañas muy cruentas con paralíticos, lisiados, personas que han sufrido un accidente en moto y se han quedado tetraplégicos. No ha bajado el número de accidentes de tráfico por eso. Y luego ha jugado a otras publicidades más positivas de llegue a su destino feliz, tenga en cuenta tal. Y entonces es verdad que a nivel educativo juega con las dos ejes. El director de la DGT que montó esa campaña, Pérez, ese sí consiguió bajar. Pero consiguió con los puntos. No, fue esa campaña y fue la que hizo con cerveza sin alcohol, con Estrella de Galicia. Si conduces, bebes sin alcohol. Para que el marketing sea efectivo, tiene que variar. Entonces él ha jugado, Pérez jugó con campañas muy duras, muy crudas, y luego cambiar a otras más positivas y vas alternando. Bueno, se me han quedado encima de la mesa algunas cuestiones. Yo hoy apoyaría lo que dice Antonio, es decir, creo que hay gente de este país, y lo que ha dicho también el compañero, hay gente de este país que debería haber visto las imágenes reales de lo que ha pasado en los últimos meses. Sobre todo porque es una realidad y sí que vemos imágenes de accidentes, sí que se publica. Imágenes de accidentes, imágenes crudas, como noticia. Tú has hablado de la campaña de publicidad. Hombre, yo no he visto un motorista amputado. No, pero imágenes en la carretera porque eso es lo con que pasa el celo puesto encima. Te caes y te cortan las piernas, los brazos y la cabeza. Pero imágenes... Esto es una campaña de publicidad. Yo lo que hablo, estamos hablando de la noticia, de lo que es información. Sí que vemos imágenes de accidentes
y hemos visto muchísimas y lo vemos esas imágenes. Los coches hechos. Eso sí lo hemos visto y esas imágenes no las hemos visto como noticia, como información, no las hemos visto. No hablo yo creo que hay una diferencia clara entre lo que es la campaña de publicidad y en lo que es información, que sí que ha habido un giro ahí importante, un cambio importante. ¿Qué pasaría si volvemos a caer en un problema como el que teníamos? Si vuelve a haber un rebrote a nivel nacional. Si ya no hablamos de Europa, lo haremos ya de China. Si hablamos de estrategia de comunicación, es igual es que ocurre lo mismo que sucede ahora en todas las guerras. En las guerras no vemos imágenes de guerra. Desde hace mucho tiempo, porque se controla al reportero, se controla al periodista en todo esto, sí. Sus guerras. Terminamos ya, nos han quedado cosas importantes en el camino, como la repercusión social y mediática que han tenido el debate del Estado de la región, pero de eso hablaremos. Que ninguno. Le hemos dedicado el mismo tiempo que la repercusión que ha tenido. Bueno, hablaremos. Ha habido cuestiones internas, sí. pero internas sí que ha habido bastante, y ha habido por parte de todos los partidos seguramente. Acabamos. Gracias, Javier, ha sido un placer. Víctor, Pablo, ha sido un placer debatir con vosotros y volveremos la próxima semana. Gracias y muy buenas noches.